Sean muy bendecidos todos los que se están conectando a esta transmisión. Gracias a la congregación El Camino, a Hugo, a Lorena, gracias nuevamente por la invitación. Y a todos los que se están conectando, son tiempos para conocer a Dios y usted está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque vamos a estudiar la palabra. A eso hemos venido, para eso estamos nosotros conectándonos en esta hora. Para oír este mensaje, necesitamos predicar la palabra, necesitamos escuchar la hermosa palabra de Dios, la Biblia, y reforzar nuestra oración. No podemos bajar la guardia en estos tiempos. Seguramente usted, como yo, tenemos a personas muy queridas, muy cercanas, a personas de la congregación todavía que están batallando con el COVID y con estas variantes que están saliendo últimamente. Y debemos orar, debemos creer en Dios, debemos creer que Dios les va a levantar, que se va a hacer la voluntad de Dios en sus vidas y apoyarlos así, en oración. Pues en esta ocasión tengo una palabra para ustedes, tengo una palabra para todo aquel que tenga hambre y sed de Dios. Y el tema que le puse, el título que le puse es Diga el débil, fuerte soy. Y está tomado del libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 10. Precisamente este libro es un libro profético. Si usted lo empieza a leer, viene allí la guerra de Armagedón, viene allí la llenura en los últimos tiempos del Espíritu Santo, vienen ahí las señales de los últimos tiempos y también la restauración de Israel. Y allí en el versículo 10 dice esta palabra precisamente, y por eso es tan adecuada para estos tiempos. Y vamos a leerla. Dice así en el versículo 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y vamos a iniciar. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración? Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por todos aquellos que se están conectando de alguna manera a esta transmisión, sean de la Iglesia El Camino, sean de otros lugares. Señor, que llene nuestra alma de fe. Señor, que tú toques nuestros corazones y nos enseñes tu grande amor por la humanidad. A pesar de todas las circunstancias, Señor, tú tienes el control y tú eres soberano. Gracias por esta palabra que tú, Señor, inspirada por el Espíritu y que nos llega al corazón para edificarnos, levantarnos y para dirigirnos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios. Y quiero empezar. A mí me gusta mucho la historia, no sé a ustedes, la historia universal. Y una de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue un punto de inflexión para que cambiara prácticamente el destino en la Guerra del Pacífico, fue la batalla de Midway. Y no sé si algunos de ustedes han leído sobre ella o ha visto esta película, precisamente se llama Midway, y trata precisamente de la guerra de Japón y Estados Unidos. Y parece que había una desventaja tremenda, terrible. Los japoneses tenían una flota tremenda. Para esa batalla de Midway habían enviado 185 buques, entre ellos había 4 portaaviones, había submarinos, había grandes embarcaciones, acorazados, en fin. Y Estados Unidos, para esa batalla, porque ya habían perdido 2 portaaviones en el Mar del Coral, tenían solamente 2 portaaviones, el Enterprise y otro portaavión que estaba gravemente dañado. Y este es precisamente, hablando del portaavión Enterprise, es el portaavión donde nuestro amado, no sé cuántos lo conocen, pastor y misionero Wayne Myers, sirvió como soldado allí en ese portaavión y recibió a Cristo y también recibió el Espíritu Santo allí en la cubierta del portaavión. Cuenta las historias y cuenta en una ocasión que cayó una bomba precisamente allí en la plataforma, pero rebotó y no hizo ningún daño. Prácticamente fue el único portaavión
que no sufrió ningún daño. Pero por algo será, ¿verdad? El destino que el Señor tenía para este gran siervo del Señor, que ha servido por más de 70 años aquí en México como misionero, todavía está bendiciendo, compartiendo a sus 97 años, es una gran bendición. Pero bueno, ahí estuvo, allí en esa batalla. Y cuando se llegó precisamente la invasión a la isla de Midway, los americanos salieron con sus aviones de estos dos portaaviones, pero sin saber dónde estaba el enemigo, sin saber dónde estaban. Y bueno, los artículos dicen que fue un destino, ayudados por el azar, pero sabemos que no hay nada en el azar, sino que yo creo verdaderamente que hay intervenciones de Dios en la historia. Y no solamente en esta batalla, sino en tantas otras donde tú dices, wow, o sea, fue Dios. Aunque la ventaja estaba ante el enemigo invasor, Dios tiene la última palabra, el destino de las naciones en sus manos. De alguna manera, estos aviones americanos encontraron, yo digo por una dirección divina, a estos portaaviones y destruyeron en esa ocasión y en un solo día 4 portaaviones. Los japoneses se dieron por vencido y regresaron a sus bases y dejaron la batalla en la isla de Midway. ¿Qué hubiera pasado si hubieran conquistado todas esas islas, las islas de Hawái, todo el Pacífico? No se sabe, ¿verdad? A lo mejor los americanos hablarían japonés y nosotros también. Es decir, hay muchas cosas que se podrían decir. Pero aún aunque la ventaja estaba recargada sobre los invasores, hubo una gran victoria y un cambio en toda la Segunda Guerra Mundial. A veces nosotros vemos las situaciones hoy en día y parece que el enemigo se multiplica, que los problemas se multiplican, que los desafíos se multiplican, que hay tantos cambios en la educación, ahora la educación híbrida, hay cansancio, hay debilidad en nosotros, pero es tiempo de clamar como el salmista David. Yo me imagino que el salmista David tuvo muchas situaciones muy semejantes a esta, donde él estaba rodeado, donde sus enemigos lo rodeaban. Y por ejemplo, en el Salmo 3 dice, oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí. Pero en el versículo 3 dice, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo. ¿Y qué es un escudo? Es una protección. Es algo que rodea, que protege contra los ataques, contra las flechas, los dardos del adversario. Tú eres escudo. Imagínese un escudo alrededor de usted, protegiéndolo, librándolo. Dice, tú eres escudo, oh Señor, alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Diga el débil, fuerte soy. Allá en el Antiguo Testamento, si usted está leyendo el tiempo con Dios, hay un pasaje muy interesante que quisiera compartirles en esta ocasión, de un hombre llamado Gedeón. Y dice allá en Jueces capítulo 6, a partir del versículo 11, usted recordará que Jueces se desarrolla después del libro de Josué. Después de que Josué entra a la tierra prometida y las tribus toman sus territorios, hay batallas, hay guerras y toman el territorio. Y después de que muere Josué y Caleb, dice que viene una generación, allí en el capítulo 2, versículo 10, que no conocía a Dios ni la obra que había hecho. Y eso me preocupa, porque después de Josué y de Caleb, vino esa generación que no conocía las maravillas que habían vivido sus padres. Y esto los llevó pues a desviarse de Dios, a dejar las cosas de Dios y irse detrás de los ídolos. Y esto a mí me preocupa porque yo digo, Señor, yo he vivido, nosotros hemos vivido tantas maravillas,
Hemos visto cómo pues hemos ido a las misiones y Dios ha abierto tantos campos misioneros, cómo se edificó la hacienda de la amistad, cómo se han levantado las diferentes obras en los diferentes estados, inclusive en el Estado de México, obviamente, tantas obras que se han hecho, pero mis hijos no han visto esto. Digo, Señor, nosotros somos los responsables de transmitir esta verdad, de transmitir las maravillas que tú has hecho a través del tiempo y decirles que todavía Dios sigue moviéndose y que esta generación verá cosas mayores, aún mayores que las que nosotros vimos. Y que sea una generación que se mantenga en la palabra, que se mantenga en la fe, que se mantenga en el camino del Señor y no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Así pasó. Y entonces Dios mandaba jueces. Otoniel fue el primero, Ahod, Barak, Débora, varios. Y uno de estos jueces fue Gedeón. Y dice aquí en el versículo 11, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y dice, sigue en el versículo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, dice, es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es impresionante cómo Gedeón estaba allí limpiando el trigo dentro de un lagar. Y el trigo, pues no se limpia dentro de un lugar cerrado, sino se limpia en un lugar abierto donde sopla el aire y puede llevarse el tamo y la paja para que el grano caiga puro. Sin embargo, el Señor se presenta, el ángel del Señor se presenta y le dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y vemos a un Gedeón temeroso, a un Gedeón escondido. Inclusive él se sentía pobre, como una familia pobre, el menor de todos los hermanos. Y él se sentía incapaz de tal empresa más. Sin embargo, el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, tu fuerza. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios ve de una manera diferente. Dios dice y habla las cosas que no son como si fuesen. Eso lo dice allá en Romanos capítulo 4, versículo 17. Si usted, quiere ir para allá, yo se lo voy a leer. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Está hablando de Abraham en esta ocasión. Y acuérdense que ya era viejo y no creía que podría ser padre. Y dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios ve las cosas diferentes. ¿Cómo te ves tú? ¿Será como Dios te ve a ti? ¿Cómo ves a los demás? ¿Como Dios los ve también? Dios ve de una manera diferente. Dios ve en cada una de estas personas, en tu vida, lo que Él ha diseñado, lo que Él ha predicho en ti y en la gente, en la iglesia,
en cada situación. Recuerdo que cuando estaba de misionero en España y estaba con los chicos de rehabilitación, los chicos drogadictos, realmente a un ojo podrías decir tú, pues esto es imposible. Estos chicos sucios, estos chicos que tienen 11 años en la heroína, vienen de la calle, vienen con enfermedades y cualquiera podría decir, bueno, es imposible rehabilitarlos. Sin embargo, el Señor me dio una visión diferente. Yo no los vi ni siquiera para rehabilitación. Yo los veía a ellos como pastores, como futuros maestros de la palabra, como apóstoles, como misioneros, como evangelistas. O sea, esto fue de Dios. Esto fue de Dios, esta visión que el Señor me dio. Yo dije, yo no vine aquí solamente a rehabilitar. Yo vine aquí a entrenar y capacitar a futuros siervos de Dios. Y fui con el director, el pastor Elías Tepper, y le dije, Elías, ¿por qué no hacemos un instituto bíblico para preparar a estos chicos para la obra del ministerio? Porque yo creo que el Señor va a hacer de ellos grandes obreros, grandes misioneros, grandes pastores. Y él dijo, excelente, Dios también había puesto en mi corazón esta visión, también Dios le había dado esta visión. Y dice, inclusive ya tengo el nombre del instituto, se va a llamar Adulam. Y ustedes recordarán que Adulam fue la cueva donde precisamente el rey David se refugió, no era rey en ese tiempo, el pastorcito David se refugió allí en la cueva de Adulam y se le agregaron muchísimas personas menesterosas, pobres, angustiadas, ¿verdad? Que buscaban un refugio, buscaban aliento, y David allí forjó precisamente sus capitanes y sus generales de aquel ejército que reinaría en Israel. Y así fue que se fundó precisamente este instituto Adulam y salieron y están ahora en 25 países del mundo, misioneros, pastores, maestros de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ve de una manera diferente. ¿Cómo ves tú a tus hijos? ¿Cómo ves tú tu matrimonio? Ya estás diciendo, es que es tan difícil hoy en día esta educación híbrida por internet y a veces llevándose a la escuela. Ya estoy cansada, ya estamos cansados de esta situación y además mi hijo tiene problemas con académicos. ¿Cómo le voy a hacer? Mire, Dios, vea como Dios ve a sus hijos. A uno de mis hijos también lo diagnosticaron con el TDA, ¿verdad? Los psicólogos le dijeron vaya con el psicólogo y el psicólogo le dijo tiene TDA. Si usted quiere investigar el TDA, pues búsquelo en internet. Pero me decían que no iba a poder terminar ni siquiera la preparatoria. Y yo dije, Señor, esto dirán, pero yo creo que tú tienes otro propósito para mis hijos, tú tienes otro diseño para ellos. Yo creo en ti. Y gloria al Señor. Los psicólogos podrán decir tiene TDA, ADT, DDT, pero Dios dice otra cosa. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y gloria al Señor. Ya 2 de mis hijos, entre uno de ellos tenía supuestamente este padecimiento, se han graduado ya de la universidad. Y precisamente, y hablando de la universidad, hablándole a los jóvenes que están viendo esta transmisión, no pierdan la esperanza. Dios tiene el futuro en sus manos. Aunque ustedes digan, ¿para qué estudio si no hay trabajo? Están despidiendo. Y precisamente en eso me estoy encontrando. Y precisamente saliendo de la universidad, no encontraba trabajo, uno de mis hijos,
y le dijo, vamos a orar, vamos a pedirle, esto es oración, le dije, esto es oración, esto es por Dios, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él abre puertas y cierra puertas y vamos a pedirle que abra las puertas en esta ocasión. Y le dije, vamos a orar por ese trabajo. Y sí, tocamos puertas y hicimos lo que humanamente se debe hacer, pero sabemos que las puertas las abre el Señor. Y precisamente esta semana le hablaron precisamente de una empresa allá en México de instalación de ordenadores y sistemas inteligentes en los coches y ahí, y ya le dieron trabajo, ya lo contrataron y estoy súper feliz, él está súper feliz porque a pesar de todo, Dios favorece a sus hijos que creen en Él. ¿Cómo ves? ¿Ves cómo Dios ve las cosas? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, aquí en el capítulo 7 de Gedeón, a pesar de que pues él se sentía el pobre, se sentía el más pequeño de la familia, después de unas señales que él pide y Dios le da, viene el capítulo 7 en el versículo 1 que dice, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a las fuentes de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá de los collados de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se atemorice, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron solamente 10,000 soldados. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces volvió el Señor a retar a Gedeón. No, son muchos. ¿Y ustedes saben cuántos enemigos eran? Viendo todo el pasaje, eran 135,000 por lo menos. 135,000 madianitas enemigos. Y ellos llevaban un ejército de 32,000. Sin embargo, el Señor le dice, no son muchos y van a creer que por su fuerza, por su propia iniciativa, vencieron. Así es que se regresen los que quieran regresarse. Se regresaron 22,000, quedaron 10,000, dice todavía son muchos, los que se lleven el agua a la boca, esos los vas a poner aparte. Y esos fueron 300 soldados. Y con esos 300 soldados se dispusieron para vencer a 135,000. Sacando la cuenta, eran 450-1. La desventaja. La táctica de Gedeón fue muy extraña. Trompetas, cántaros vacíos y teas encendidas. Lo vemos en el versículo 16 y dice así. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por el Señor y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche,
cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno, dice, en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Tomaron esos cántaros, dentro de esos cántaros había teas encendidas y en su mano derecha la trompeta, el cuerno. Y entonces se acercaron, rodearon el campamento en 3 escuadrones y así como hizo Gedeón, rompieron sus cántaros. Y entonces empezaron a sonar esas trompetas y al sonido de las trompetas, y me imagino que a la luz de ese resplandor de las teas encendidas, el enemigo se confundió y empezó a pelear y a poner su espada uno contra otro. Obviamente esto fue la intervención de Dios. Con esos 300, Dios venció a un ejército completo de 135,000 soldados enemigos, porque Dios estaba con ellos y Dios dio esa gran victoria. Serán muchos nuestros enemigos, serán muchos los desafíos que estamos hoy en día peleando, serán muchos los problemas que tenemos, pero los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, como esas teas encendidas, pueden más que muchos. Pueden más que muchos. Cántaros vacíos, pero dentro de ellos había fuego. Había fuego. Así somos nosotros. Posiblemente nuestra carne, nuestra debilidad, como esos cántaros, podrán ser frágiles, pero dentro de nosotros, como dice el apóstol Pablo, hay un tesoro dentro de este vaso de barro, que es la luz de Jesucristo. Esto lo dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Si quieren ir para allá, si no, yo les leo esta escritura. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La luz de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo, está iluminando para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es lo más hermoso y valioso que tenemos en nuestro corazón? Es la vida de Jesucristo. Y dice, tenemos esta vida de Jesucristo en vasos de barro. Y el vaso de barro es débil. El vaso de barro se desquebraja. Pero dentro de nosotros hay un poder que no es de nosotros, dice aquí la Escritura, sino es poder de Dios allí en el versículo 7, para que la excelencia, dice, del poder de Dios. Porque si fuera por nosotros, ¿qué sería? Realmente nosotros no podemos. ¿Cómo podríamos soportar semejantes pruebas, semejante enfermedad? Imposible. Pero la excelencia del poder es de Dios y no es de nosotros. El apóstol Pablo lo sigue diciendo en el capítulo 12 del mismo libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7 al versículo 10. Porque él parece o pareciera
que fuese un siervo fuerte, un siervo súper dotado, pero muchos y pocos realmente se imaginan a un hombre que realmente era bajito, pelón y débil. Y realmente era así. Y sin embargo, él evangelizó todo el imperio romano prácticamente, o el mundo conocido del imperio romano. Se dice que llegó hasta España. No lo aclara muy bien la palabra, pero la tradición, y hay ciertas pruebas que dicen que llegó hasta España predicando la palabra del Señor donde quiera que él fuera. Y en este texto del capítulo 12 tuvo una revelación del Espíritu, llegó hasta el tercer cielo, es decir, a la presencia de Dios, y tenía grandes revelaciones. Sin embargo, él en el versículo 7 dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltaren desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podemos repetir todos juntos esta última parte? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nuevamente, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué aguijón tenía el apóstol Pablo en la carne? Hay muchas hipótesis. La más cercana, y yo creo que es la más acertada, es que él tenía un padecimiento en sus ojos. Precisamente allá en Gálatas, en el capítulo 4, a los Gálatas, pues él se da cuenta que los Gálatas, si hubieran podido, le hubieran dado sus ojos, y habla en diferentes partes de ciertas debilidades. Y a lo mejor él tenía una enfermedad, parece que tenía algunas escamas, o sea, su aspecto realmente no era de un predicador, de un orador elocuente, con saco y con mucha presencia. Realmente parece que era un hombre bajito, un hombre pues calvo, porque se tenía el voto nazareno. Aparte sus ojos, molestias en sus ojos, y él mismo decía, y le había pedido 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón de la carne. ¿Y cuántos de nosotros le hemos pedido al Señor 3 veces, 4 veces, 5 veces, posiblemente 10 veces? Señor, ya quítame este dolor. Señor, ya quítame este problema. Señor, ya quítame este cansancio. Señor, ya quítame este conflicto, esta enfermedad. Y como el apóstol Pablo, él escuchó dentro de esta petición una respuesta. Dios es poderoso. Dios puede sanar. Yo he visto sanidades, milagros en mi familia, en mi hermano que tenía cáncer, en los jóvenes con SIDA, en tantas personas a través de todo el ministerio que el Señor me ha permitido vivir. Pero yo mismo a veces le he pedido: Señor, quítame a mi aguijón. Yo tengo un aguijón en la carne. Pero ¿cuántos han escuchado? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y yo le pido al Señor
que en esta hora caiga un manto de la gracia del Señor sobre tu vida. Si hay algún aguijón que le has pedido 3 veces al Señor, quítamelo, quítame esto, cambia esta situación, Señor, quita esta enfermedad, quita este defecto. Que el Señor te fortalezca en esa debilidad. Porque el mismo apóstol Pablo decía, con gozo, me gozo, dice, en estas debilidades, en estas afrentas, en estas necesidades, en estas persecuciones, en estas angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios se manifiesta en nuestra debilidad. ¿Cuántas veces dije yo, Señor, ¿por qué me pones a predicar? Si soy tan tímido, me da pena. Pero el Señor me dijo, yo me voy a mostrar en tu debilidad. Señor, ¿cómo voy a ir de misiones? ¿Cómo voy a ir a hablar a gente que está en las calles? Yo nunca he probado ni sé qué es la droga, ni nada, con estos chicos delincuentes. Yo me voy a mostrar en tu debilidad. Señor, mira qué flaco soy. Mira qué débil soy. No voy a aguantar tantas caminatas en África, tanto acá, tanto allá. Mi poder se manifiesta en tu debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y le damos la oportunidad al Espíritu Santo de manifestarse en nuestras vidas de diferentes maneras. No puedo decir en cuál exactamente, pero así como en el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y él cambió la historia, escribió la tercera parte del Nuevo Testamento con unas cartas maravillosas, encerrado en la cárcel, en persecuciones, en naufragios, en flagelaciones, en tantas situaciones. Y Dios se manifestó en su debilidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Por eso el salmista David también hizo estos salmos tan maravillosos como el Salmo 3, que les acabo de nombrar. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que vienen en contra mía. Aunque venga un ejército en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, porque una cosa sé y he demandado a mi Dios, que esté yo en su casa todos los días, para contemplar su hermosura y estar bajo el cobijo del Altísimo. En el Salmo 18, David decía, te amo, oh Señor, fortaleza mía, castillo mío, refugio mío, mi libertador, mi Dios en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Nuevamente menciona al Señor como ese escudo, como esa fuerza dentro de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación. Y aunque el enemigo se multiplicaba y aunque el adversario lo rodeara, él decía, tú eres mi escudo y la fuerza. Eres mi roca, oh Señor, te amo. Con razón pudo desafiar y enfrentar al Goliat, ¿verdad? Cuando estaba en esa situación, el pueblo de Israel temeroso por ese gran gigante que los desafiaba cada mañana y cada tarde, el que peleara contra él y lo venciera, pues ya vencería a los filisteos. Sin embargo, nadie se animaba. Pero ese pastorcito conocía a su Dios, conocía que su fuerza no venía de él mismo, cómo venció al león, cómo venció al oso. De la misma manera vencería a ese gigante y se enfrentó con él y dice, yo no vengo, ¿verdad?, con espada
con armas y con lanzas, sino vengo en el poder del Jehová de los ejércitos. De Jehová de los ejércitos. Y venció a ese gran gigante. Venció a ese gran gigante. Yo no sé si usted ha visto esa escultura allí en el Museo de Florencia. Si tiene la oportunidad de ir a Italia, ahora es un poco difícil, pero pues yo estuve de misionero 3 años en Italia y una de las cosas que más anhelaba, yo quiero ver la escultura de David, y lo fui a buscar al Vaticano. Bueno, no había internet, yo no sabía ni dónde estaba, y no estaba, y estaba la Capilla Sixtina, pero ya la pasé, ni la vi. Yo quería encontrar a la escultura del David de Miguel Ángel, y fui a Florencia, me dijeron que estaba en Florencia, y lo encontré. Y hay un museo entero para una sola escultura. Hay otras cositas allí de relleno, pero realmente es un museo para una sola escultura, el David de Miguel Ángel. Y hay filas, kilómetros para entrar a ese museo. Y lo maravilloso, y la historia también lo dice así, las anécdotas, que ese pedazo de mármol de más de 5 toneladas, nadie quería esculpirlo. Y Miguel Ángel tomó el reto de esculpir y le dijeron: tienes que hacer un coloso, tienes que hacer a un personaje grande. Y él esculpió al pastorcito David. Y le dijeron: ¿pero por qué hiciste al pastorcito David? Esa escultura mide 5 metros, 17 centímetros, más o menos, más de 5 metros. Si David era muy pequeño, le decía. Posiblemente, dijo Miguel Ángel, era muy pequeño, pero en su corazón y en su fe era más grande que el gigante. Y sabemos que el gigante medía 3,5 metros, pero el David, ¿verdad?, en su espíritu y en su corazón, confiando en el Señor, se veía más grande que el mismo Goliat. Y esa escultura precisamente está en ese momento en que está desafiando con su honda y la piedra. Es una escultura que inclusive está la piedra, está la honda, están sus venas, está la mirada desafiante hacia ese Goliat. Pero él confió en el Señor de los ejércitos, porque él se mostró en su debilidad y venció a ese guerrero. Israel, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha defendido a su pueblo Israel? Contra Egipto. Tantas veces en que naciones han querido oprimir, borrar de la faz de la tierra a esta nación. Sin embargo, hemos visto la intervención de Dios hacia su pueblo amado. Y aún en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto y la exterminación y toda esta campaña para borrar del mapa a Israel. ¿Por qué? Porque Israel manifiesta la existencia de Dios. Es la prueba más vívida. Y tú dirás: no, es que la creación, ¿verdad? Y sí, la creación y el universo y sus maravillas, pero pues que hay tanta gente que dice, ¿verdad?, pues la madre naturaleza y todo. Pero yo creo, o sea, obviamente hay un Dios creador en toda esta maravilla. Pero la existencia de Israel manifiesta la existencia de Dios. Por eso el enemigo quiere borrar a Israel del mapa. Porque sin Israel, pues no hay Biblia. ¿Dónde están las historias de la grandeza de Dios? ¿Dónde está este pueblo, verdad, tan maravilloso que se dice? Ahí está. Y ahí está en su tierra. En 1948 entró a poseer, volvió, como dice en Joel, precisamente en el capítulo 3, volverán los cautivos de Israel a su tierra para volver a ser una nación y yo seré su Dios. Todavía en 1967, en la guerra de los 6 días, 7 países árabes, todos en contra de Israel para aventarlo, decían, a todos al mar. Y se juntaron y eran
prácticamente 10 contra 1 en todo, en tanques, en aviones, en gente, etc. Sin embargo, en 6 días, Dios les dio la victoria. El favor de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, los ojos de Dios contemplan toda la tierra para favorecer a todos aquellos que son leales para con Dios. ¿Tienes un corazón leal? ¿Tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Estás encendido como esa tea encendida dentro de tu corazón? Sí, ciertamente dentro de un vaso de barro, dentro de un cántaro frágil, pero Dios es nuestra fortaleza. Y quiero terminar en oración en esta ocasión. Y vamos a orar. Y dentro de esta oración quiero leer una última escritura en Hebreos capítulo 4, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres hacer esta oración? Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias porque tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio. Eres nuestro oportuno socorro en toda situación, Señor. A veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos desafiados, sobrepasados en las circunstancias, en alguna debilidad, en alguna enfermedad. Sin embargo, tú nos dices en tu palabra: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Porque tú eres gracia, tú eres bondad, tú no nos has dejado, tú estás con nosotros en todo momento, para alcanzar misericordia, porque tú eres misericordia, tú eres toda bondad, tú nos das oportunidad tras oportunidad, y perdónanos, Señor, por dudar de ti, perdónanos, Señor, porque al fin tú eres lo mejor que tenemos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi ser desfallecen, mas yo tengo al Señor, mi fortaleza. Tú eres escudo, Señor, alrededor nuestro. Eres nuestra gloria y aquel que levanta nuestra cabeza. Y nosotros hallamos gracia y oportuno socorro en tu presencia. Señor, unge las familias. Unge, Señor, a cada hijo tuyo que está escuchando esta transmisión, este mensaje. Que tomemos esta palabra, porque tu palabra es poder. Tu palabra es la verdad, no la que dice el mundo, sino la que dices tú en nuestras vidas. Y diga el débil: fuerte soy. ¿Puedes decir esto, repetir esto? Diga el débil: fuerte soy. Fuerte soy en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en tu nombre. Pues damos gracias, doy gracias a Dios nuevamente por esta palabra que el Señor nos ha dado. A mí también me la ha dado, a mi familia, a la iglesia entera, porque el Señor es el poderoso de Israel y Él nos ama. Dios les bendiga. Muchas gracias a la iglesia El Camino. Dios los guarde y los fortalezca en todo momento.